Ok, buenas noches, gracias por haberse conectado a participar de este cóctel. Espero que tengan su coctelito por ahí todas. Yo tengo el mío. Adivinen qué hay aquí. ¿Quién puede adivinar qué hay? El que adivine le doy un punto. Agua, agua. Café, café. No, café toro no. A Como que veces. la mañana siempre los sábados tomas café. Oye, y si les digo que hay una cerveza, ¿me creen? No. Puede ser. Te relaja. Ron, ron abuelo. Oh, Ron eso abuelo, está ese es allá para que todavía. ese es para que no sigamos el conversatorio. Agua con limón. Este es mi cóctel. Ah, eso para rebajar. Ustedes saben que yo no tomo alcohol, así que, pero no porque piense mal del alcohol, sino porque no me gusta, punto. Ok, pues buenas noches a todos. Me alegro que esta convocatoria haya estado interesante. Yo les quiero presentar a la doctora María Eugenia Gutiérrez. Ella es psiquiatra y pues la conozco hace un par de meses y la verdad que me parece una persona divina, extraordinaria, hermosa, espectacular, ¿qué les puedo decir? Y tiene una dulce manera de hablar, lo cual pues para mí contribuye, es como una gran contribución con ustedes, este público, que está trabajando en su conciencia, que está trabajando en transformar algunas cosas de sus vidas que no les gustan tanto, y que de repente pues en el reto pasado hablamos de la impecabilidad de la palabra, y en la impecabilidad de la palabra, eso de decir es que cuando cambio de humor soy bipolar, o estoy deprimido, o no sé, ando loca, y un montón de frases que soltamos de manera inconsciente y que ya sabemos que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Entonces yo le dije a Maru que por qué no la entrevistaba. Y de hecho ella aceptó pues felizmente que podamos, digamos que desmitificar, primero que nada, qué son todas estas cosas, que lo decimos en chiste y en broma, y a veces hay un montón de gente que sí requiere pues tratamiento médico, ¿no? Aquí hay desbalances químicos y muchas cosas, y pues yo la invité para que le hagamos preguntas, ella pues no hay nada preparado, esto es un conversatorio, o sea, no es que ella se va a poner a echarles un discurso, sino que pues yo abro haciéndole algunas preguntas y pues vamos a aprovechar que tenemos una doctora de tan alto prestigio aquí con nosotros para que nos responda. Y pues gracias Maru por aceptar la invitación y por contribuir con todos nosotros a poder aclarar nuestras dudas con respecto a estas que son enfermedades mentales. Cuando decimos enfermedades mentales, como que eso asusta. Empecemos por ahí, Maru, que si son enfermedades o no son enfermedades. Nada más oír enfermedad mental suena como terrorífico. Hola, buenas noches. Gracias, Ninochka, por la invitación y la oportunidad de poder pues, contribuir un poquitín en ampliar el conocimiento sobre estos temas que hoy día están tan en boga. A ver, enfermedades mentales. Sí, cuando se oye la palabra enfermedad mental suena como a aquel loquito en la calle que anda zarrapastroso y perdido en el espacio. O sea, es como muy dramática la frase, pero pero en el fondo es lo mismo que decir una enfermedad cardíaca o una enfermedad endocrina, porque pues la mente, su base, tiene un sustrato que es el cerebro. El tema es que a nivel popular no lo manejamos así. Se maneja como un mito o un tabú. Y de pronto tal vez, si nos vamos como a lo básico, a lo esencial, ¿no? Lo que son las emociones, la conducta y el pensamiento, que son estas tres cosas que uno habla como yo los controlo full, en el fondo tienen un sustrato que es el cerebro. Y en el cerebro se producen sustancias químicas que regulan a través de mensajes eléctricos
nuestras emociones, nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si hay un balance químico adecuado, nosotros podemos controlar, o sea, hay una voluntad que funciona. Yo hoy, y trabajamos con todo lo que hablamos en crecimiento personal, en Access, en miles de formas de llegar a lo mismo, de lo que yo pienso, yo lo genero. Sí, sí se puede cuando la voluntad está sana. Pero cuando la voluntad se enferma y nos vamos entonces a los químicos desbalanceados, ahí estamos hablando de otra cosa. Probablemente una enfermedad mental. Y no digo enfermedad mental tajantemente porque para que sea eso, tendría que haber una serie de sintomatología y un periodo de tiempo X en que esto se está dando y una carga genética además. O sea, la enfermedad mental, para poder hacer un diagnóstico, tiene uno que hacer una evaluación clínica y una historia y averiguar un montón de cosas antes de poner una etiqueta de ese tipo. Igual que si fuese una diabetes, no que te sale alto el nivel de azúcar y ya tienes diabetes, no. Te sale alto el nivel de azúcar, vamos a ver de dónde está alto el nivel de azúcar y qué lo produce y si es o no es una diabetes, antes de poner una etiqueta. Entonces, sí, la enfermedad mental existe, es bastante común, pero la gente puede vivir con eso normal y tenemos al lado de nosotros un montón de gente que tiene algún diagnóstico de enfermedad mental y no pasa nada y nadie se entera, porque además decirlo es como vergüenza, pero en el fondo somos seres humanos, entonces algo de esto va a surgir. A ver, no sé si voy como bien. No, está más claro que el agua, por lo menos para mí. Bueno, perdón. ahí los demás piensan. Sí, pongan Eh, manitos arriba que van Exacto, entendiendo hagan así, thumbs up. Ajá. y si quieren hacer alguna pregunta, pues entonces. Levanta Sí, la si mano. quieren ir ampliando sobre algo, ¿no? Yo estoy como yéndome como empezar de lo básico, que son conducta, emoción, pensamiento, de dónde vienen, que es importante que haya un balance químico apropiado en nuestro cerebro para que se regulen o autorregulemos nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra conducta. Que de hecho hay una coherencia en las tres cosas. Por ejemplo, si yo pienso en un evento doloroso de mi pasado, por ejemplo, fallece mi hermana, cuando fallece mi hermana, y yo empiezo a relatarles de lo que pasó, de cómo fue aquello, probablemente vaya a surgir en mi rostro algo que les demuestre mi tristeza y en mi tono de voz. Entonces yo voy a sentir tristeza, voy a pensar voy a pensar en tristeza, sentir tristeza y voy a mostrar tristeza. Igual pasa con todas nuestras emociones, debe haber una coherencia en esos tres, van ligados de la mano. Y hay una patología histórica, tradicional, que muestra, es como la más severa, ¿no? Que muestra cuando no hay coherencia o congruencia en estas tres, en esta línea, emoción, conducta, pensamiento, que es la esquizofrenia, que es cuando la persona está totalmente desorganizada, su pensamiento va por un lado y no tiene nada que ver con su emoción, puede estar hablando del fallecimiento del papá y sin embargo está riendo y bailando y cantando y no hay una congruencia, ¿no? Eso es como para que vean como el extremo de la desorganización a nivel de este eje básico. ¿Qué más? A ver, como que les doy como esa base y entonces me van preguntando cositas, obviamente no para dar como la Sí, cátedra del libro de yo, diagnosticar las patologías, pero yo quería preguntar cuando al inicio dijiste como algo de la voluntad, ¿quién me habla? Mayra, Perdida. Mayra. Mayra, ¿dónde estás, Mayra? Muévete, Mayra. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Cuando hablas de la voluntad, algo que dijiste de la voluntad, eso ahí cómo lo podemos hacer congruente o cómo balanceamos esa voluntad cuando mencionas esa voluntad. Bueno, yo en lo personal utilizo la palabra voluntad. Cada vez que me toca evaluar a alguien y tratar a alguien, hay que dar psicoeducación, que es un poco lo que estamos haciendo hoy día. Siempre, siempre, una y otra vez, al principio, en el medio, al final de todo el proceso de tratamiento. Es lo fundamental para que la persona pueda adherirse y evolucionar. Y yo uso la palabra voluntad porque realmente es un buen punto de referencia.
si hay un desbalance químico en nuestro cerebro y no podemos regular, autorregular lo que sentimos y por ende ni lo que pensamos y nuestra conducta tampoco, entonces es como igual, eso, igual, no tengo voluntad, porque al final del camino yo tengo voluntad cuando me paro en la mañana o yo tengo voluntad cuando, bueno, tengo ganas de, pero recuerdo que lo que yo pienso lo genero. Entonces yo pienso y elijo que hoy va a ser un buen día y que hoy voy a hacer lo posible por disfrutar el día de hoy. Y lo puedo lograr, porque tengo voluntad, porque me paro, me obligo, me levanto, me baño, brinco, salto, hago ejercicio, lo que sea, y lo logro. Pero tal vez pueda pensarlo, pero anímicamente no tenga la energía para, y la voluntad no me está acompañando. O sea, auténticamente no puedo con esto. Es como que me ala la cama, pienso que la vida no sirve, o sea, un montón de cosas. Y no encuentro esa fuerza y esa voluntad que me hace levantarme. Ojo, ojo con eso. Podría ser una señal de que hay un desbalance químico. O sea, no tajantemente, pero es un punto de referencia que es válido para una guía, ¿no? A nivel común. Gracias, Maru. Bueno, de hecho ahí yo quería aportar que sí es un buen punto de referencia porque si no es algo psicológico de lo que estamos hablando hoy, pues a mí me tocó un tema con mi mamá y de hecho no era psicológico, pero sí era algo hormonal. Entonces sí es como un punto de referencia para tomarlo de un lado o de otro, ¿no? Entonces, es buena la aclaración. Gracias, Maru. ¿Cómo no? Con gusto. Y a veces no solamente tiene que ser un problema, ¿sabes? Que no es psicológico, también puede ser un problema de la nutrición que estés llevando, Exacto, ¿no? físico. Eso te puede, físico, sí, si comes muchos azúcares y muchas harinas, eso también afecta mucho tu voluntad, porque como tienes esos picos de energía, te puede afectar mucho. Entonces, yo sí lo he visto, Sí. o sea, yo particularmente he cambiado mucho mi dieta y desde que cambié mi dieta, no voy a negar que tengo mi ciclo, porque al final del día somos mujeres y las mujeres tenemos ciclos y todas esas cosas, y bueno, y todos somos humanos, seamos hombres o mujeres, pero los efectos son menores. De hecho, en la regulación del humor, conducta, pensamiento, yo hablo en general del balance químico a nivel cerebral, pero eso está interconectado con hormonas también, ¿no? Y otro montón de sustancias en nuestro organismo que se conectan y donde hay una disregulación en algún otro órgano del cuerpo, por ejemplo, tiroides, puede afectar nuestro humor. O sea, en las mujeres el estrógeno, la testosterona inclusive, en hombres también. O sea, las hormonas afectan nuestro estado de humor también. Así que la insulina incluso también, que tiene que ver con la alimentación. ¿No? A ver, Seret, pero ahí tiene que abrir el micrófono Nino. Ya lo haré. Ah, Hola. ok. Hola. Hola, mucho gusto. Gracias, muy Igualmente. interesante todo este tema. Y bueno, y es verdad con el tema de la alimentación, pero una pregunta, el tema de por lo menos cuando sufres un momento dado en tu vida, una depresión por un evento que no esperabas, por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad, después de ser una persona sana, que de repente recibas un diagnóstico de cáncer y que te veas de repente en procesos de cirugía, quimioterapia. Por lo menos en mi experiencia, esto es un tema que hay que trabajarlo no solamente físicamente, la quimio, la cirugía, sino aquí entra en juego todo, las emociones, la mente. Y me acuerdo que una de las cosas que fuerte que a mí me decían era que uno no podía permitir que la mente jugaba un papel muy clave, igual el espíritu frente a un diagnóstico como en un momento dado uno decae, porque Exacto. de repente es una persona saludable, te encuentras en un proceso de sanación, como yo le llamo,
¿qué usted recomienda en un caso así? Y es sorprendente porque cuando voy a quimio me encuentro que la mayoría de la gente que se hace quimio son gente joven, como yo, gente profesionales que de repente nos vemos, las personas que más o menos donde yo me lo hago, son personas que van desde gente de los 20 y tantos años hasta los 50. Entonces, ese Claro, manejo de presión frente a un momento o una situación inesperada, ¿qué usted ya recomienda? claro. Ah, la Donde, alimentación también. claro, en una situación como esa, donde la vida, o sea, hay una amenaza a tu vida. Puede ser un cáncer, puede ser muchas cosas. Definitivamente que el manejar, a ver, ¿cómo te lo explico? Para que se den, y vamos a hablar de depresión, pero puede ser cualquier enfermedad mental, para que aparezca un cuadro de enfermedad mental, cualquiera que sea, depresión, ansiedad, bipolaridad, cualquiera, para que ella surja o florezca o se pueda diagnosticar o la persona lo manifieste de alguna manera, tiene que unirse varios factores. Está el biológico, que es la herencia que yo tengo, la carga genética, o sea, que viene de allá arriba, que tenían, no importa qué diagnóstico, incluso de los abuelitos para arriba, de los papás y abuelitos para arriba, casi no hay diagnóstico porque no se diagnosticaban. Era aguantina. Te lo vives, te lo aguantas, te lo sufres y no pasó nada, entre comillas. Los que sufrieron fueron los que siguieron. Entonces está la carga genética por un lado, pero están los factores estresores. Y los estresores pueden ser de mi cuerpo, como por ejemplo un cáncer o una enfermedad fuerte, o pueden ser externos, como el COVID, por ejemplo, o una crisis financiera, o pérdidas, ¿no? Pérdidas grandes y sobre todo inesperadas. Esos son golpes que da y generan estrés. Y el estrés desencadena, o sea, se convierte en un estresor que toca como el gen, es como que el botoncito que toca el gen donde está la información de cualquier desorden mental y ¡boom! Aparece. Estoy hablando ahora cuando hay una causa directa entre biología, alguna carga genética, versus factores estresores. Ahora bien, yo no puedo decir que nadie tenga algo de carga genética. Probablemente todos tengamos algo, un poquitito, mucho, más o menos, o sea, va a variar. Pero no siempre se ve y se manifiesta como a lo largo de toda la vida, sino, por ejemplo, en situaciones puntuales como de pronto COVID o, en tu caso, un cáncer, donde realmente hay una razón justificada para sentirme mal. Entonces, la idea en estos casos es, obviamente, sí necesita un apoyo terapéutico para poder tener una actitud positiva ante una situación amenazante real, no es inventada. Es una realidad donde yo me tengo que someter a una cantidad de cosas que por lo general me generan sufrimiento para poder pensar en estar bien. Entonces yo necesito estar fuerte y como sentirme acompañada en este proceso para poder lograr mi último objetivo, que es estar bien. Porque si yo voy a eso partiendo con el pensamiento de que, ¿para qué? Si total me van a hacer sufrir. ¿Y para qué? O sea, es como, mejor no lo hagas, ¿no? Entonces, es mucho depende de la actitud que tenga uno ante la situación de amenaza de la vida en el fondo, porque si se ponen a ver, aunque sean cositas pequeñas, en el fondo lo que hay es una amenaza de mi vida. ¿Cómo yo afronto esa amenaza? ¿No? Entonces, en el caso de reacciones a, y no como que sea una carga genética directa, se maneja con procesos terapéuticos, a no ser que la funcionalidad, o sea, que no me puedo parar en la mañana, no estoy pudiendo trabajar, no, o sea, me afecta mi funcionalidad en la vida, ahí sí se requiere como el apoyo de psiquiatría, ¿no? Si es algo que se puede llevar con un proceso terapéutico de apoyo, cool, no pasa nada. Pero en el caso de enfermedades así fuertes, donde que son como dramáticas, el acompañamiento psicoterapéutico es valiosísimo, es importante. Porque la actitud es lo que en la vida todo, la actitud es lo que te va a ayudar a salir adelante. Si tu actitud es positiva,
que venga lo que sea. Y si tu actitud es negativa, no importa que sea una uña encarnada, me morí. ¿No? Es así. No sé si contesté, me fui, yo me emociono y me pierdo un poco. No, yo creo que está claro. Yo tengo una pregunta, Maru, y es, por ejemplo, a mí me llega mucha gente que se siente mal, ¿sabes? Que se siente triste, que se siente como sin ganas de hacer cosas, que no está inspirada. Y pues dice que está deprimida. Eh, ¿Cuál es la raya, por decir, cuál es la rayita que divide una persona triste de una persona que debe hacer como al que tiene alarma, digamos, cuáles son los red flags de una persona para poder saber que está deprimida no sé, o tiene un trastorno X que no es de su voluntad, o sea, que hay un desbalance químico en él o en ella y que requiere de ayuda de psiquiatría. Y aunado a eso, es que si una persona deprimida tiene que tomar medicamentos y se queda tomando medicamentos forever o solamente es por un periodo de tiempo. Uh-huh. A ver, es importante diferenciar depresión de tristeza. Ajá. La tristeza es una emoción que todos sentimos. Es natural, va a estar en nuestra vida siempre, se mueve. No siempre uno está triste, pero tenemos el derecho a sentirnos tristes. Y si nos sentimos como sea que nos sentimos, tristes, alegres, bravos, lo que sea, por lo general hay que acoger la emoción, no hay que negarla, hay que saberla sentir, aceptarla. Y en la medida que uno la acepta, no la pelea, ella se autorregula, se extingue y podemos avanzar. Pero si nos ponemos a pelear con la emoción, lo que hacemos es reforzarla y aumentarla y se nos convierte en un problema. Eso es un comercial. Entonces, la tristeza es parte de las emociones básicas del ser humano. Y sí se confunde mucho, la gente utiliza mal el término de depresión. Ay, hoy estoy ando con la depre hoy. Sí, ando con la depre. Y no necesariamente, estoy triste por miles de razones. El día está gris, me da pereza, no tengo ganas y la verdad que estoy como un poco down. Ok, no pasa nada. Pero para uno pensar que puede ser una depresión es un conjunto de síntomas, no es tristeza solamente. De hecho, hay depresiones donde la tristeza está, pero no es el síntoma principal. Entonces, en una depresión se va a afectar el humor, obviamente el tono triste, bajo, gris, se va a afectar la concentración, la atención, se va a afectar la alimentación, se va a afectar el sueño. Hay una gama amplia de sintomatología, pero lo más importante es que no tengo voluntad, no estoy pudiendo, o sea, reconozco que tengo todo en la vida, no me falta nada, pero yo no siento eso. Yo siento que tengo un hueco en el pecho, un vacío muy grande, nada lo llena, la vida, empiezo a pensar, la vida es una porquería, ¿qué hago aquí? Mejor no amanezco, no tiene sentido mi vida, o sea, pesa mucho más que hoy estoy triste, o estoy triste porque me dejó el novio, o porque tengo pérdidas, ¿no? O sea, pérdida de cualquier tipo. Cualquier pérdida va a generar tristeza. O frustración también. La frustración son dos emociones. Es la tristeza de no haber, que las cosas no se dieron como yo quería o yo esperaba, y la rabia. Entonces, cuando estamos frustrados tenemos esas dos emociones y muchas veces decimos estoy triste o estoy deprimido. Y no, lo que estamos es frustrados porque las cosas no resultaron como yo pensaba o quería. Entonces, para decir que hay una depresión debe haberse afectado la funcionalidad del ser. De alguna manera tengo consecuencias sobre todo lo que yo estoy sintiendo. No estoy comiendo bien o estoy comiendo mucho, no estoy durmiendo bien o estoy durmiendo mucho. Mi concentración, atención y por lo tanto mi funcionalidad a nivel laboral está comprometida. He abandonado mis tareas del hogar, me he abandonado a mí misma, no me arreglo, no me peino, no me baño, o sea, si se dan cuenta, eso comparado con tristeza, wow, No es tiene nada que mucho ver, más, claro. exacto, es mucho más pesado. Eso por un lado. Y por el otro, referente al tiempo de tratamiento, depende. Hay pacientes
o sea, cuando la carga genética es importante, la probabilidad de que el paciente tenga que tomar tratamiento por el resto de su vida es real. Cuando la carga genética no pesa tanto y la persona tiene como más voluntad y puede trabajar más a nivel de terapia o de apoyos sus temas, probablemente no requiera tanto apoyo medicamentoso. Cuando es algo como muy circunstancial, causa-efecto, un apoyo de medicación para salir del paso y siguen adelante con su vida. Pero lo que marca la diferencia es la carga genética porque los cuadros suelen ser severos. Y cuando hay cuadros depresivos severos, lo más seguro es que si se saca el medicamento probablemente vaya a recaer. Yo casi siempre les doy la oportunidad, después de un largo tiempo de tratamiento, se propone entre 1 y 2 años básicos de tratamiento, en cuadros importantes, ¿no? Un primer cuadro y eventualmente hacer un retiro progresivo, lento, e ir evaluando cómo la persona va. Si la persona va bien, se queda sin medicamento, pero si viene un segundo cuadro, que no se lo quite. Porque cada recaída suele ser más grave y suele costar mucho más trabajo sacarlos. Entonces va a depender de cada paciente realmente, de lo que uno tiene enfrente. O sea, no Gracias. necesariamente tienen que estar todo el tiempo, depende de lo que uno tiene enfrente. Claro, gracias. Ujú, Juanis quería hacer una consulta. ujú. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, hace 10 años eh, soy sobreviviente de cáncer. Eh, He pasado muchos episodios de depresiones. Obviamente, pues traigo una infancia, un sinfín de cosas que venía arrastrando y que a la final pude lograr disipar e ir soltando poco a poco muchas cosas que uno piensa que uno es culpable. Mi pregunta es, en muchas ocasiones, yo estoy aquí, yo soy migrante, tengo aquí 3 años, tengo 3 años sin ver a mi familia. En diciembre logré traer a mi hija, pero hay muchas veces que yo me despierto de madrugada con mucha ansiedad y con mucha angustia. Ya menos que antes, pero sí me pasa muchas veces hasta siento que no puedo dormir. Este, Eso me da miedo a que pueda volver a tener una recaída, este, ante aquel episodio que fue muy fuerte para mí y ya hace muchos años. Durante la pandemia he tenido un dolor en el seno izquierdo. Yo tuve cáncer en los 2 senos. Me sacaron 28 tumores del seno derecho del seno izquierdo y 20 del seno derecho. Reducieron mis mamas a un 80%, o sea, de 38, 39, 40 a 32, 34. Y muchas veces me he sentido culpable por esa situación, pues, porque yo pienso que de repente yo puedo tener una vida mejor, pero quizás yo misma me limito y caigo otra vez como en el mismo círculo, pero yo misma me levanto y a veces siento que necesito como medicamentos, pero no sé si es algo que simplemente me pasa por la cabeza y el temor de volver a pasar por una situación como esa, estando fuera de mi familia y en la situación que está en mi país, obviamente pues me contrae mucho. ¿Tendría que tomar medicamentos relajantes o antidepresivos? Ok. El tema es que para poder llegar a esas decisiones uno tiene que hacer una evaluación completa, ¿no? Sería como muy poco poético de mi parte decirte sí o no, porque realmente no conozco. Has mencionado cosas importantes como una historia fuerte, como un cáncer fuerte, pero para hacer las cosas correctas creo que sería bueno que te evaluaran porque tienes antecedentes importantes y porque sí podrías mejorar con ayuda medicamentosa, sobre todo con esto de que te levantas en la madrugada, de que tienes razones para estar preocupada
Y si no estás pudiendo regular tú la preocupación y te está ganando, creo que podrías considerarlo como una buena posibilidad. Esa es Ok. mi sugerencia, ¿no? Pero creo que Ujú. sí amerita la pena que te hagas ver y que busques la ayuda ahora y no esperes a que esto empeore porque obviamente es más difícil salir, Claro. ¿sí? Ok. Ella mencionó algo que es común para muchas personas y es el tema del sueño, Ujú, ¿sabes, Maru? Porque, y justamente este conversatorio a mí se me ocurrió hacerlo contigo porque pues yo escucho por mi trabajo que la gente comenta tantas cosas, por ejemplo, gente que no puede dormir y toma estos medicamentos de la gripe que dan sueño. ujú. No sé, no sé, Panadol que da sueño. Yo no sé, porque yo afortunadamente el sueño no es un issue conmigo. Entonces, y que no es que lo toman hoy porque hoy no podían dormir, sino que casi, si no toman el bendito Panadol, no duermen. Entonces, yo creo que ya ahí esas personas están rayando en que necesitan una ayuda médica, porque ahí yo, según mi punto de vista, y que no soy doctora, ahí hay un desbalance definitivamente, digamos que químico, porque si tú necesitas droga, porque pues llámalo como quieras, para mí es un químico externo de tu cuerpo para poder dormir, eso es una droga. Entonces, no sé si estoy equivocada o cómo es ese asunto. Claro. Ujú. El tema del sueño es un tema muy importante porque el ser humano requiere dormir para poder regular no solamente las emociones, todo. O sea, para poder funcionar bien necesitamos tener un buen sueño. Em, y el sueño es una de las cosas que se altera eh, fácilmente, sobre todo cuando hay ansiedad, ¿no? Cuando la persona está sometida a estrés, que estrés y ansiedad no es lo mismo, y también eso se utiliza uno por el otro, pero van de la mano, o sea, uno es consecuencia del otro. O sea, la ansiedad es consecuencia del estrés. El estrés es el evento, es la reacción fisiológica que hace que uno tenga este mecanismo de defensa de fight or flight, de atacar o salir huyendo o incluso hacerse el muerto cuando estamos en una amenaza, ¿no? Y la ansiedad es el síntoma. Entonces, cuando hay ansiedad, y no solamente en ansiedad, pero es lo más común, sobre todo en estos tiempos, la preocupación o sobrepreocupación. Cuando hay sobrepreocupación, el nivel de ansiedad ya está por arriba de lo adecuado. O sea, hay que mirar, hay que poner atención a una sobrereacción de ansiedad, a una sobrepreocupación, a irritabilidad. Hay que poner atención a eso. O sea, no es adecuado, ahí está pasando algo. Entonces, en ansiedad cuesta trabajo quedarse dormido. Eh, en depresión suele ocurrir el despertar en la madrugada y no poder seguir durmiendo. Y cuando tenemos las dos, suele haber mixto. Me cuesta trabajo quedarme dormido, tengo un sueño interrumpido, me paro en la madrugada y no puedo seguir durmiendo. Es como a manera gruesa una guía de lo que está pasando con el sueño. Em, También es síntoma de algunas otras patologías, ¿no? El no poder dormir bien. Cuando hay un acelere muy grande, tipo en hipomanías o manía, que es el acelere del humor, el sueño no va a estar, pero el nivel de energía está alto. Entonces la persona no tiene cansancio, está muy alerta, está como muy funcional, pero no duerme. Eso tampoco es sano, ¿no? Es como un exceso de. Em, Aparte de, por ejemplo, el NyQuil o estos medicamentos que mencionas tú, una de las cosas que he visto mucho y que preocupa es que recurren al alcohol. Empiezan a tomar alcohol en cantidades exorbitantes para quedarse dormido. Entonces, de un problema tienen dos. Tampoco, o sea, si yo tengo que recurrir a algo porque el problema del sueño no es de vez en cuando, es muy constante, hay que buscar ayuda. Hay algo que está pasando ahí que no es nada más que no puedo dormir. Hay un trasfondo que hay que mirar y hay que buscar, ¿no? También hay que ver la higiene del sueño cuál es, hay que ver, estoy tomando café hasta qué hora, o sea, hay que ver miles de cosas que me puedan estar produciendo insomnio.
¿no? Ok. Erika. También con el sueño hay que tener en cuenta cuál es el patrón que uno hace o cuál es la costumbre antes de acostarse, ¿no? O sea, es que cómo adquieres el sueño, porque por ejemplo eso se ve mucho en los niños pequeños, que las mamás dicen que los niños no pueden dormir y eso, pues entonces porque el niño está acostumbrado a dormirse en los brazos de los papás, entonces si se despierta a medianoche no se duerme. Entonces, si uno está acostumbrado a dormir después de tomarse una pastilla, sea la de la gripe o sea el hecho de tomarse algo le hace pensar que está durmiendo. Entonces hay que cambiar los hábitos, el uso de los celulares y ese tipo de cosas que dan muchas vibraciones en la cabeza. Entonces también hay que buscar cuáles son Sí. los motivadores, los triggers que están ocasionando ese cambio. Y por otro lado, los chinos creo que son los que dicen que dependiendo de la hora que tú te despiertes, tienes que chequear cuál es el meridiano de tu cuerpo que está asociado a la hora, porque eso quiere decir que puedes que tengas algo asociado al órgano, ¿sabes? Que se da. Entonces, hay muchas filosofías con la parte del sueño. Con el tema del sueño, sí. Ajá. Eso que mencionas tú previo al sueño se llama higiene del sueño. Es como todos los hábitos que yo tengo antes de irme a dormir. El tipo de luz al que me expongo, qué actividades tengo, que si la televisión, que si el tablet, que si el celular, que si las noticias o la película de terror o qué sé yo, ¿no? Todo eso se llama higiene del sueño. Pueden buscar y leer un poquito. Es bastante sencillo, pero es tener una rutina sana antes de dormir que ayude a relajar y a apagar los motores, ¿no? Que suelen, que si se dan cuenta las personas que están con ansiedad elevada, cuando se van a dormir están, yo le llamo pensadera, piensa, que piensa, que piensa, que piensa, que piensa, arreglando el mundo y destruyendo el mundo y será que, y what if, y what if, y what if, y what if, para todos lados, ¿no? Eso es ansiedad anticipatoria. Entonces no pueden dormir, están dándole al problema las 1000 vueltas. ¿Sabe qué, doctora? Los últimos días, disculpe que interrumpa, los últimos 3, 4 semanas que han pasado, he controlado un poco lo del sueño, es porque estoy haciendo meditaciones antes de dormir. Súper. Y de verdad eso me ha hecho dormir un poco más profundo, porque no dormía, o sea, sentía que el sueño era como muy liviano y me dormía, pero haciendo meditaciones y de verdad me ha funcionado, de verdad he dormido estas 2 últimas semanas muy profundo. Genial. Descanso, siento que descanso, pero es porque estoy escuchando cosas que realmente siento que me nutren y que realmente siento que mi cerebro se relaja por completo. Bueno, Ese esas es- son las cosas con las que hay que ayudarse, justamente. El señor Alberto. No se oye. Tiene el micrófono cerrado. Sí, espérame, hay que... Ahí. Ah, sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Doctora, una consulta técnica. Lo que pasa es que yo precisamente con este tema del sueño soy bastante místico porque tengo bastante descontrol en el tema. Yo, por ejemplo, soy de los que usualmente durante el día, y es una de las partes que estoy tratando de ver ahora, con un tema de apnea del sueño, Ujú. viene aparte, que viene como bono agregado. Pero en la noche me está pasando básicamente si me pongo a ver una película no termino de verla nunca, pero si apago la televisión me despierto automáticamente y no puedo seguir durmiendo. Tiene que ver esto básicamente, porque digo, yo no siento ningún trastorno ni de ansiedad, ni de depresión, ni nada por el estilo. Simplemente es yo creo que es un desorden mental que tengo con el tema de la televisión a la hora de dormir. No. Es bastante común, hay gente que requiere me da la impresión, ¿no? Que esto es lo que he visto yo, ese arrullo, el buru, 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 buru de la tele, es lo que te separa o aísla del resto de las cosas y te permite seguir durmiendo, a ti y a algunas otras personas también. Entonces,
no significa que tengas un desorden, es un hábito que tú generaste en algún momento de tu vida y que cuando te lo quitan y te dejan el silencio, ya, te despiertas. Entonces, ahí te tocaría de pronto, si tienes pareja, probablemente estés pasándolas mal con eso, te tocaría como ahora los audifonitos estos que tienen un cintillo aquí que como y buscarte algún, tal vez las ondas teta o las ondas estas de 432 Hz, que están creadas para ayudarte a mejorar las ondas cerebrales y dormir mejor, ¿no? Eso podría ser una opción sin tener que tener una tele con la luz dando vueltas y que hayan consecuencias a nivel familiar, ¿no? Pero Ok, no es una cuestión para preocuparte, realmente no, es un hábito. ok. Alguien más quería, ajá, Nina, es que yo no Sí, leo los nombres desde lejos. Sí, Mina. sí, es que es el mamá. Sí, doctora, una pregunta. A veces ¿en qué momento uno diferencia ansiedad de depresión? ¿Y siempre ¿Perdón? la ansiedad está amarrada con la depresión o pueden ir separadas? Ansiedad y depresión. Pueden ir separadas, pueden haber personas que sufran de depresión pura y pueden haber personas que sufran de ansiedad pura. Pero muchas veces una lleva a la otra cuando tienen mucho tiempo expuestos, por ejemplo, un paciente ansioso que ha estado mucho tiempo padeciendo con la ansiedad, tratando de superarlo solo, pero le gana y le gana, acaban deprimiéndose. Y muchas veces el paciente depresivo, que igual es consciente que se siente mal y no sale, y no sale, y no sale, acaba generando ansiedad. Lo que pasa es que en cerebro, en las áreas donde se producen los neurotransmisores que regulan esto, están solapadas unas a otras. Entonces puede empezar en un área el, el desorden, pero en la medida que avanza toca la otra área. O sea, es independiente, siempre va a tocar una que otra área y se van a alterar de mayor o menor grado, ¿no? Pero no es que tienen que tener ansiedad o tienen que tener depresión. Y son dos cuadros diferentes. En la depresión, bueno, creo que es como el que más conocen, ¿no? El que más se escucha, el paciente triste, decaído, que no tiene energía, que no come o come mucho, que duerme o no duerme nada. También puede haber momentos de irritabilidad y de lo que se llama la depresión agitada, en que el paciente está inquieto, nadie entiende qué le pasa. Atención, concentración se afecta y bueno, y la funcionalidad. Y en la ansiedad hay un miedo. El paciente está parado sobre un mosaico del miedo y su vida se proyecta sobre eso. Todo me da miedo. Y tal vez no lo interpreten como miedo, pero es esta sensación, siempre es como del cuello hacia la boca del estómago, que en el cuerpo la manifiesta, que sienten opresión, sienten cosquilleo, sienten, yo le digo la pata de elefante, como en el pecho aquí, o no puedo respirar, pero en el fondo hay un miedo. El miedo es como la emoción basal que los mueve. Entonces hay una hiperreacción y sobrepreocupación ante eventos de la vida reales, pero que ellos magnifican, se agrandan. Entonces ya no es, ponte tú, si salgo a la calle ahora con esta cosa del COVID, entonces quiere decir que yo voy a salir y me va a venir el bicho y me va a comer y me va a morir. No es así, o sea, no es un Pac-Man que está allá afuera que me va a comer y no. Pero la ansiedad hace que yo sobrepiense y magnifique la situación y me la crea como real. O sea, no es un cuento ni es una mentira que el paciente o la persona está diciendo. Es muy real para él y lo vive y lo siente así, muy, muy fuerte. ¿No? No sé si me expliqué. Maru, yo tengo otra pregunta y va en relación a los trastornos, en verdad son dos preguntas. La primera es los trastornos alimenticios, que también pues entiendo que se manejan por psiquiatría. Y la otra es referente a, ¿cuál era? Aquí lo tengo anotado, los trastornos alimenticios.
Y el trastorno, los trastornos de las adicciones, porque pues entiendo también, no sé, en estos días vi un programa en que las adicciones no solamente son, digamos que al alcohol, las más comunes, pues alcohol y drogas, sino también, por ejemplo, a tener relaciones así tóxicas con gente desagradable y peleándose con todo el mundo, o gente que te maltrate, y también pues adicción al juego y a muchas cosas, ¿no? Entonces sí, de repente quizás ampliarnos un poquito en la parte pues clínica y lo que, cómo nos estás haciendo, contribuyendo ahorita con estas cosas. Ujú. Fíjate que esos son dos grupos de patologías que por lo complejo y el pronóstico complicado que tienen, son dos de los grupos de patología que yo he elegido no atender. En serio, en serio. Okay. El desorden alimenticio es bastante frecuente. Está la anorexia, está la bulimia, como que son las dos grandes ramas. En la anorexia, pues el paciente no come. O sea, lo que hay es un desorden donde la persona percibe su cuerpo de manera alterada. Uno los ve, el pellejo y el huesito, pero ellos se ven gordos. O sea, se ven totalmente gordos. O sea, su percepción es irreal. Y nadie les puede cambiar esa percepción hablándoles. Entonces, sí, eso también obedece a un desorden químico, pero normalmente, pero también tienen como coadyuvante factores aprendidos. Como esto tiene una carga genética, usualmente algunos de sus padres padecen de esto o han padecido de esto, y ese aprendizaje lo transmiten y se refuerza el gen que trae la persona. Entonces, que suele ocurrir en todos estos tipos de patologías, ¿no? La misma dinámica. El tema es que depende de la gravedad y cómo lo maneje la persona, así mismo puede recuperarse, pero requieren no solo terapia individual, o sea, terapia medicamentosa y psicoterapia, requieren incluso internaciones en lugares que se dedican a la recuperación de esto, porque es todo un aprendizaje, de nuevo, de cómo aprender a verse, de cómo aprender a valorar la comida adecuadamente, porque la afectación a nivel fisiológico es importante. Entonces, por eso es que, sobre todo anorexia, los pacientes se mueren, Claro. se mueren, porque producen cambios químicos a nivel fisiológico importantes, ¿no? En las adicciones, sí, hay adicciones, y hoy día hay de todo. Antes se hablaba de alcohol y sustancias ilícitas, y hoy día eso es chichepiña. Hoy hay al sexo, al juego, a las relaciones tóxicas, you name it. O sea, a los que se les pueda ocurrir hay una adicción. Al Hay juego, también, videos, al celular, a todas estas cosas, ¿no? exacto, sí. A las redes sociales, a la necesidad de la satisfacción inmediata, ¿no? Esto de que de una vez contestan y el like y la cosa, ahí hay adicciones hoy día, ¿no? O sea, estas cosas no han ayudado mucho. Y igual el manejo suele ser similar al manejo de los desórdenes de alimentación, y por eso yo englobé las dos patologías, los dos grupos de patologías, porque al final del camino funcionan más o menos igual. Requieren de apoyo psicoterapéutico, apoyo farmacológico y apoyo grupal. O sea, de entrar en instituciones donde es una reeducación del cerebro, como el rewire el cerebro de nuevo, a aprender cosas nuevas. Y hay reincidencia, sobre todo en las adicciones hay reincidencias, ¿no? Para mí son patologías bastante tristes. Pero ocurre, por ejemplo, las adicciones se hereda, es un gen y se hereda, o es un asunto conductual que se aprende Las dos cosas. Hay una carga genética, usualmente uno pregunta los antecedentes heredofamiliares y siempre hay alguien arriba que ha tenido abuso de sustancias. Ahora bien, hay desórdenes del humor que pueden inducir y llevar a la persona a un consumo de sustancias. Y el alcohol, aunque uno no tenga carga genética, si uno
yo empiezo a tomar alcohol todas las noches porque no puedo dormir, eventualmente me voy a volver alcohólica, aunque yo no tenga carga genética. Digo, Si pero yo alguien, creo que todo el mundo tiene un borracho arriba en la familia, la verdad, porque claro, hay muchos alcohólicos no diagnosticados como tal, exacto, así que yo creo exacto, que ese podría ser una carga genética que la mayoría tenemos. exacto. Y que no necesariamente, o sea, va a, se va a manifestar en diferentes grados, siempre va a ser así, unos más, unos menos. Ujú. Hay, por ejemplo, la cocaína, que es súper adictiva. Hay gente que lo prueba una vez y quedó frito. Y hay gente que la prueba y la suelta y la prueba y la suelta y funcionan, saco y corbata, van a las oficinas, regresan, nadie se entera y ve, ahí están. O sea, es muy variado el tema. Varía mucho con la carga, ¿no? Cómo es la biología del ser, Ah. realmente. Claudia quería hacer una pregunta. Buenas noches. Hola, Claudia. Hola, una preguntita. Más que una pregunta es sobre las personas que sienten esa ansiedad o esa depresión o todas estas cosas, o que se sienten que necesitan medicamentos, pero que no asisten a la consulta médica por el temor de precisamente caer en una adicción medicamentosa. ¿Sí? ¿Cómo hacen ustedes para manejar eso? O sea, porque no cualquiera, no todo el mundo quiere dormir con 500 clonazepam, 300 diazepam, o sea, alprazolam todo el día, ¿no? Ujú. Porque precisamente piensan que eso les cambia la personalidad. Sin embargo, no es la Ok. personalidad, sino la conducta, ¿no? Lo que se está cambiando, para que esa persona pueda otra vez agarrar mínimo. Pero yo creo que yo creo que eso es el estigma más grande que hay, el temor a caer en una adicción medicamentosa. Me encanta tu contribución, tu participación, porque justamente es algo de lo que uno maneja todos los días. A ver, los tratamientos de psiquiatría, depende de qué tratamiento sea. Hay unos que producen adicciones y curiosamente los que más producen adicciones son los que la gente abusa. Abusa como si fuera la pastillita esta de menta que venden en la calle. Así, ejemplo, el Tafil. Entonces, Tafil y su familia, que tú los mencionaste, el clonazepam o ribotril, alprazolam o Tafil, el Lexotan o bromazepam, que son como los nombres que más escuchan ustedes en la calle, que la gente le dice, ¿estás nervioso? Coge, toma tu Tafil. Yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, no es lo que debería hacer, pero se mal utiliza. Son adictivos, son muy buenos medicamentos, pero tienen una manera de administrarse y una manera de retirarse. No es para que la gente viva pegados a eso por el resto de la vida, cosa que tiende la gente a usar. ¿Por qué? Porque genera mucho bienestar. Yo me tomo un Tafil, estoy ansiosa y me siento cool, ay, voy por una reunión, me voy a tomar otro Tafil. O sea, no funciona así. La idea es que uno pueda desarrollar sus propias herramientas y afrontar las reuniones y salir adelante airoso. Eso es uno. Y lo otro que comentas es esto de yo no quiero ir a la consulta porque entonces tus medicamentos, uno, me vuelven adicto o me vuelven loco o me cambian la personalidad. Los medicamentos no cambian la personalidad. Y estoy hablando no solo de las benzodiazepinas estas que acabo de mencionar, sino de los otros, incluyendo los antipsicóticos, los antidepresivos y los moduladores del ánimo. No vuelven loco a nadie y no generan adicciones estos otros y no te cambian la personalidad. O sea, ningún medicamento le cambia la personalidad a nadie. Uno cambia su personalidad. Si yo me siento mal, a ver, tengo un cuadro de ansiedad salvaje en que no puedo salir de mi casa porque si yo salgo de mi casa algo malo me va a pasar y qué sé yo, no salgo. O sea, estoy fatal, pero tengo que ir a recibir tratamiento y me llevan a la fuerza porque yo no puedo salir, pero voy. Y me dan el tratamiento y mi miedo me cambia la personalidad, pero me empiezan a tratar y además me dicen tienes que hacer terapia. Voy. Y en el proceso en que se va acomodando mis químicos y por ende se van acomodando mis emociones, me empiezo a encontrar conmigo misma. Me empiezo otra vez a conectar con quien yo soy. Y en ese conectarme con quien yo soy, y esto es en cualquier patología que hace terapia y que recibe medicación en forma adecuada, empiezo a descubrir que hay cosas mías que no me gustan y yo empiezo a hacer un trabajo y empiezo a cambiar, pero yo elijo hacerlo.
pero no es que el medicamento me cambie. Entonces, ¿qué dicen los familiares? Esto suele pasar mucho con los familiares. Mi hija fue a terapia y después que fue a terapia, la cambiaron toda. Esta psicóloga no sirve. Y no necesariamente, habría que preguntarle a la chica, ¿cómo te sientes tú? Genial, es que mi mamá me quería controlar y manipular y se metía en todo y ahora ya yo puedo poner límites. Esto pasa muy frecuentemente con jóvenes y con adultos, ¿no? Por otro lado, cosas que pueden pasar, efectos secundarios con medicamentos, definitivamente. Hasta la Tylenol puede tener efectos secundarios. Y una de las cosas que sí podría suceder en algún tratamiento es que la persona se sienta muy lenta. Y sobre todo si han vivido en ansiedad, con estar como edgy, ¿no? Siempre con ese nivel de energía un poquito alto y de pronto me lo quitan. Esta no soy yo no quiero ser esta. Entonces uno tiene que regularlo en cómo bajar ese paciente que no esté tan arriba, que afecte su funcionalidad, pero que no esté tan abajo que se sienta que no es el mismo. Entonces eso es una cuestión de ir titulando con el paciente individual, porque no es para todo el mundo igual, ¿no? Son cosas que se pueden hacer. El tema es que se ha mitificado literalmente psiquiatría en general, el tratamiento, los diagnósticos, todo. No sé Maru, si pero, contesté tu pregunta, Claudia. Maru, pero esos Sí, medicamentos, definitivamente sí, sí, o sea, es que mucha gente tiene pánico de ir al médico por eso, porque Exacto. nunca han sido adictos, se sienten ansiosos, pero entonces dicen, no me voy a tomar una pastilla para convertirme en adicto. Sin embargo, también veo que muchas personas consumen el medicamento y en el momento en que no lo tienen, les causa ansiedad. Entonces empiezan como a desesperar y es peor todavía, a pesar de que no sean adictos orgánicamente, sino mentalmente, ¿no? De que no voy a poder dormir porque no tengo la pastilla, no puedo dormir porque no tengo la pastilla. Claro, ahí lo que hace falta es un trabajo no solo de medicación, sino de psicoterapéutico, de poder educar a la persona, uno, que la medicación no se suspende de golpe, nunca jamás, nunca jamás. Y dos, que hay cosas que la persona tiene que aprender a regular, a cambiar por sí misma, de su ser, para poder adecuarse a las cosas, ¿no? Maru, pero esos Ujú. medicamentos, yo entiendo que esos medicamentos son con receta médica, ¿cierto? Los únicos que son con recetas médicas son los benzodiazepínicos, llámense Tafil, Rivotril, Lexotan, esos tienen receta médica. El resto no requieren receta médica. Mm, No. ok, interesante. Ujú. ¿El Tegretol también requiere receta médica? No, pero no es aconsejable tomar un Tegretol sin una indicación, o sea, ninguno de estos Claro. medicamentos es aconsejable tomarlo. Ay, voy a tomarme Un no sé, Tegretol porque no, no, o obviamente sea, no. Pero el tafil, la verdad que sí se toma, sí lo toman mucho. se Yo, toma como una pastilla de menta exacto. O sea, yo y sí no te debe voy a ser. hablar y en dosis altas. Porque yo recuerdo que a mi mamá le diagnosticaron, o sea, le recetaron un tafil en una época y una vez una prima mía se sentía mal y le dijo que le diera la pastilla y mi mamá le dijo pon tu 1.5, la mía, la que me recetó el doctor es 1. Ay, no, si eso no sirve de nada, porque pon tu, yo uso la de 3 o algo así. O sea, que era casi una dosis mucho mayor de la que a mi mamá, que pues la requería porque había ido con un médico y todo esto, y mi prima tomaba muchísimo más alta la dosis, porque sí, pues, porque ella consideraba que eso era lo que alguna vez alguien le dijo que le iba a servir y así lo usaba. Claro. Y Y lo una más vez triste, también el doctor me mandó tafil también, pero yo, o sea, de verdad me la tomé una vez y me dormí como por, no sé, me calmó de tal manera que dormí demasiado y no me gustó y nunca más la volví a tomar. ujú, lo más triste es cuando no tienen conciencia y empiezan a mezclar todo esto con alcohol, que lo hacen mucho. Grave, grave. Claro, porque te puede producir un efecto, un shock, no sé, hasta te puedes morir, ¿no? Con algo así. Exacto. Sí, Ok, tal cual. wow. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Esto ha estado genial, me encanta. Me Aquí alegra. la señora Mireya pregunta que si la melatonina tiene algún efecto secundario.
La melatonina es bastante inocua, ayuda a regular la calidad de sueño, puede ayudar un poco a quedarse dormido, pero pierde su efecto a las 2, 3 semanas. Realmente es como una ayuda para mejorar la arquitectura del sueño, ¿no? Como la calidad del sueño, por un tiempo corto. Efectos secundarios realmente no tiene, Pero esa te pero la no, dan cuando entras en la menopausia, que tienes aquellos trastornos de repente de que no duermes tan bien, etcétera, y esa u- como que te la recetan temporalmente, ¿no? exacto. Usualmente es un pequeño apoyo antes de entrar en cualquier otro tipo de medicación, Aquí. pero no más de 3 semanas seguidas porque realmente es por gusto. Después de 3 semanas ya pierde el efecto, entonces hay que parar y volver a empezar. Eso. Interesante. Maru, pero la melatonina la crea el cerebro cuando duermes a oscuras, ¿no? La melatonina se produce en retina, exactamente cuando estás, es una sustancia que se produce en retina cuando estás en la oscuridad, En la oscuridad, correcto. pero te puede ayudar a regular la calidad del sueño cuando la tomas, pero por tiempo corto, pues no quedarse pegada a eso como si fuera para el resto de la vida, no funciona. Bueno, aquí dice Y que doctora, tiene muchos problemas para dormir y Juanis dice que también se puede tomar valeriana, que es más natural. Exacto, Doctora, cuéntame. sí, y aquí han salido varias preguntas entre la inquietud de decir, no quiero, bueno, me imagino que eso también depende de lo que diga el doctor, pero ¿qué otras herramientas fuera de la medicina y usted como doctora recomienda para manejar la depresión y la ansiedad? Que además, o sea, que no sea solamente los medicamentos. ¿Qué otras herramientas usted recomienda? Por lo menos para manejar ante un momento un estado de depresión o un estado de ansiedad. La meditación es muy buena herramienta. El poder meditar, el poder calmar tu mente, el poder, te ayuda como a regularte realmente, o sea, en ese espacio de tiempo fuera, aceptando lo que sea que pase en tu cabeza, si vienen los pensamientos, acordarte de la respiración y dejar que las cosas sucedan, es un momento de tiempo fuera. Lo otro son procesos terapéuticos, ¿no? Como los cognitivos conductual, que te ayudan a manejar tu aquí y ahora. Es bastante práctica la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es cambiar la forma en que tú piensas. em, y bueno, y todo el trabajo que hacemos con Ninochka también, por ejemplo, donde se trabaja en pensamiento. Mindfulness también podría contribuir. Exacto. Mindfulness es meditación, ¿no? Pero es un tipo de meditación puntual que también trabaja en el aquí y el ahora. Y tiene varias ramas, tiene varios aspectos. Entonces puedes trabajar mindfulness de amor propio, mindfulness de autocompasión, mindfulness para depresión, mindfulness para ansiedad, hay de todo. Esa es una muy buena herramienta porque mezcla ambas cosas. Oye, y otra pregunta, bueno, no sé si alguien quiera, pero yo tengo aquí una lista que hice tu cuestión. Claudia quiere aportar algo. Doctora, cuando llega una persona a un estado de crisis, ¿cierto? Que tiene que ser hospitalizada por X o por Y razón, puede tener una enfermedad mental crónica, puede ser una depresión momentánea, la agarran y la internan, ¿cierto? La medican y se supone que dentro de la clínica donde vaya a estar va a tener terapia, ¿cierto? Sin No. embargo, esa persona sale de la hospitalización y al salir de la hospitalización, o sea, no hay un sistema médico completo de seguimiento con respecto a las personas que tienen enfermedades mentales o entraron en un momento de depresión o de no sé, se le volaron los tapones, como decimos nosotros, ¿no? Pero no hay como un momento no hay como, no veo que el sistema eh, médico de acá tenga seguimiento real sobre la persona que la atendió en el hospital o en la clínica. Ok. El sistema de salud funciona así.
Cuando hay un caso severo, ¿no? Que son los que van a los cuartos de urgencia, tanto en la Caja como en el Santo Tomás, como en el INSAM. Yo me formé fue en el Instituto Nacional de Salud Mental. Cuando llegan casos graves, el objetivo es regular a la persona, volverlo, o sea, bajarlo de la crisis. Cuando llegan ahí están graves, realmente están muy mal. Bajarlos de la crisis, regularlos y dependiendo de lo que tengan, asimismo será el tiempo que se quedan dentro del hospital y lo que se hace cuando sale el paciente. Estando hospitalizado, el proceso terapéutico es casi nulo, porque el paciente está tan agitado, tan disgregado, que no hay un proceso mental que se pueda llevar a cabo. El proceso terapéutico se da después cuando está estabilizado. Entonces, el egreso se da cuando la crisis pasa y puede ser regulado o mantenido, o sea, darle el mantenimiento en casa con sus familiares y usualmente se les da una hoja de egreso con las indicaciones para que acuda ya sea a su centro de salud o en el caso de Santo Tomás a la consulta externa y en la Caja de Seguro Social también es consulta externa. Es así como funciona el sistema de salud. Ahora, ¿qué hacen las personas? Esa es la pregunta. No sé qué hacen las personas, pero existe el proceso, sí existe como la cadena a seguir, pero no sé qué pasa en el camino. ¿Aclarada la pregunta, Claudia? Sí, gracias. Qué bueno. Bueno, yo lo que te iba a preguntar era como quizás señales de alarma, porque cuando te mandan a psiquiatría, generalmente fuiste a tu médico de cabecera, ¿no? Y él es el que te hace la referencia hasta psiquiatría, pero yo creo que hay cosas que no te hacen ir a un médico regular, a un internista o a tu médico de cabecera. Como digamos, ¿cuáles serían los red flags para poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo requiero ayuda, o sea, más allá de un psicólogo, porque pues también el psicólogo hay que desmitificarlo. A veces, pues popularmente cuando vas al psicólogo o vas al psiquiatra, y ya todavía peor la cosa, casi te están matando, te están mandando para el Matías Hernández, ¿no? Entonces, hay todo este tema social, del rechazo, el de querer encajar y que no me vayan a etiquetar, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían quizás las banderitas rojas para saber que, hey, ¿sabes qué? Voy a ir, porque igual voy y el doctor dice, no, pues esto tú lo puedes manejar con terapia de otro tipo, no necesariamente en psiquiatría. Fundamental, la funcionalidad. Okay. Me estoy sintiendo mal, está afectando mi funcionalidad, está afectando mis ganas de ir a trabajar. Antes me gustaba ir a trabajar y lo disfrutaba, ahora ya no me está gustando tanto y no quiero ir y me cuesta y es un mundo. Eso es una banderita roja. O sea, está cambiando mi percepción de las cosas que yo disfrutaba. Por ejemplo, eso es un caso de depresión y de ansiedad también puede ser. Yo lo reduzco a la funcionalidad. O sea, lo que yo usualmente hago, y puede que lo disfrute o no lo disfrute tanto, pero lo hago y funciono y atiendo a mis hijos, atiendo mi casa, atiendo mi trabajo, la vida, afronto mi vida como sea con las herramientas que tenga. Cool. Pero cuando hay algo que ya no está, no lo estoy logrando bien, ojo con eso. Es como un gran punto de referencia, ¿no? Está la voluntad, como les dije, cuando ya no tengo la voluntad y cuando no estoy funcionando como siempre. Y no es que de vez en cuando, porque de vez en cuando nos puede pasar que ahí no tengo ganas de pararme hoy, está bien, pero seguir funcionando mañana, pasado y todos los otros días. Pero cuando la cosa es como más frecuente, ojo, o sea, aquí hay algo que se está como estabilizando inadecuadamente, ¿no? Esas serían como a grandes rasgos las señales a seguir. Ok, gracias. Con gusto. Aquí hay dos preguntas, doctora. El Melex, el medicamento Melex, si se hace adictivo, si se toma constante.
Sí, el Melex es un benzodiazepínico, familia de Tafil, familia de Lexotan, familia de Valium. Es adictivo si no se toma con las indicaciones adecuadas. O sea, siempre debe haber un médico que lo prescriba y tomarlo de acuerdo a esas indicaciones, no porque sí o no. Es igual con Tafil, un poquito más suave, pero es igual que Tafil. Aquí la señora Edith quiere hacer la consulta de que en su experiencia, ¿qué está sucediendo actualmente? ¿Por qué se están dando tantos suicidios? Ujú. Todo tiene que ver con, esto sería como una cátedra larga, Edith, pero lo vamos a resumir con el cambio. El, el ser humano está como, como crece y se forma con programas que te dicen que la vida debe ser de esta forma, y de pronto llega este bicho y nos dice, es que no, te borré todo el cassette y quedaste parada en blanco. Y lo que era la vida antes ya no es, y ni siquiera sabemos cómo va a ser la vida después. O sea, nos pararon en un signo de interrogación, cosa que no nos gusta nada al ser humano. Todo lo queremos tener controlado, en orden, aquí y allá, más acá, y eso a mí me da seguridad. Y en este momento nos quitaron todo, todo, nos dejaron desnudos. Es como no tenemos de dónde agarrarnos. Yo creo que de aquí, pero mañana me dicen que no es de allí, que es de acá. Entonces, además de eso, las pérdidas. Hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que se ha quedado sin alimento, hay gente que se ha quedado sin vivienda. Entonces, hay muchos factores de estrés incidiendo en la salud mental de las personas. El aumento de la ansiedad está exagerado por esto mismo, porque ahí son estresores externos que inciden en mi ser, que tiene un montón de información que están hundiéndome todos los botones. Y le uno no solo el bicho, sino lo que el bicho hizo en la vida del país, del planeta, y en la mía propia. Entonces, empiezo a reaccionar. Y si mi ansiedad aumenta, al aumentar la ansiedad, aumentan los pensamientos, hay un acelere de pensamientos, y empiezo a transformar los pensamientos en negativos, y empiezo a magnificarlos, y me anticipo a un evento catastrófico, o sea, una película de horror que puede ganar un Oscar y que no existe, pero que es real para mí. Y por eso la persona reacciona a eso y comete un acto suicida. O sea, ya yo me pasé el escenario espantosísimo y mejor me muero. Me dio COVID, me voy a morir, le voy a pegar a mis hijos. O sea, y es real, para ellos es muy real. Entonces, así como bien resumido, sería, porque sería para hablarlo por mucho tiempo. Pero una persona normal, digo, estable, o tú yo, caer o sea, el paso que tiene que pasar un evento muy, muy traumático para que tú cruces esa raya de querer terminar con tu vida, Exacto, ¿o no? exacto. O sea, uno no puede decir que estamos todos, que estamos exentos de que pase, no. Exacto. Pero obviamente están más expuestos a aquel que tiene un montón de factores encima, ¿no? Entonces, tal vez si uno pudiera investigar qué pasó con estas personas, nos enteraríamos de que, y creo que sería un motivo de estudio, los casos de suicidio sería un motivo de estudio actualmente para entenderlos mejor, pero efectivamente para que eso se dé tiene que haber otro tipo de información inherente al ser y a la vida que tiene la persona. O sea, qué está pasando en su vida y qué está pasando en su cuerpo. O sea, hay muchas cosas que inciden en eso, ¿no? No es que a cualquiera le va a dar, no, pero de que puede pasar, ni Dios lo quiera, Sí. pero tienen que pasar otras cosas además de, no de que hoy estoy hablando aquí y mañana me tiré allá. Ah, no, tienen que pasar cosas. Ya. ¿No? Aquí tienen una pregunta que dice, ¿el medicamento Ritalina Concerta para niños con TDAH, con hiperactividad, crea adicción con el tiempo o trae secuelas? Ok. Sí. Siempre y cuando no sea dado y administrado por el facultativo y que no se sigan las indicaciones. O sea, los medicamentos son creados con un objetivo, sean o no sean adictivos. Siempre y cuando sean indicados
por el facultativo. Y con el caso, o sea, de acuerdo al diagnóstico, no debería haber problemas, ¿no? Pero no es que a mi niño le diagnosticaron déficit de atención y le indicaron Ritalina, entonces yo le voy a dar la Ritalina y ya no voy más al doctor y me consigo la receta en la farmacia que me lo venden ahí, la farmacia bruja que me lo venden, porque eso lo hace la gente. No, el niño tiene que ir a control, el niño tiene que ir a ver cómo está, ajustarle la dosis, a veces se la quitan, a veces se la ponen, a veces se lo cambian. El Concerta genera mucho menos adicción por ser de liberación lenta. La Ritalina produce más adicción. Hay niños que toleran la Ritalina y no toleran el Concerta y viceversa. O sea que esto es muy variado. Siempre hay que guiarse por lo que diga el médico tratante, ¿no? Wow. Esto es todo como para quedarnos aquí 3 años. No sé si alguien tiene alguien tiene otras preguntas, porque pues sí, hay tantos, digo, tiene tantos puntos de vista de dónde ver y hacer preguntas sobre lo que hay comúnmente en la calle. Y yo creo que hay que crear conciencia. Al final, esto es un asunto de crear conciencia, de saber que no solamente los de psiquiatría, ningún medicamento uno puede estar consumiéndolo sin el advice de un doctor, de alguien que estudió 12 años en la universidad y que todo el tiempo se está actualizando, porque pues tienen efectos secundarios, son químicos que vas a meter a tu cuerpo. Entonces, eso también es parte de no amarte, cuando estás tomando medicamentos porque sí. Hay que hacer como un alto y ver dónde estoy parado, qué estoy tomando, cómo me tomo un medicamento porque me lo recomendó mi tía, y en verdad, pues yo no sé cuáles son los efectos secundarios, yo no sé si yo tengo algún tipo de alergia, yo no sé cuál puede ser la reacción. Entonces, no estar automedicándose, y mucho menos este tipo de medicamentos que pueden crear lesiones, pues digo, irreversibles, o cualquier medicamento. O sea, no podemos estar tomando medicamentos porque sí. Yo creo que es un asunto de crear conciencia entre todos los individuos. Claro. Y bueno, si no con hay... respecto a eso que, perdón, Minosca, con respecto a eso que dices, es muy cierto. No, no todos los medicamentos están hechos para todo el mundo. De hecho, los medicamentos psiquiátricos, lo puede decir la doctora, van mucho con el ensayo y el error, ¿no? Van probando y van cambiando, y si este no funciona, van con este. Y de hecho, conozco una persona que tomaba quetiapina y la otra persona no podía dormir, le dio una quetiapina, la otra persona era hipotensa y casi se muere por una pastilla de quetiapina. Exacto, porque se la pasan como pastillitas. Sí, sí, es que no, no puedo dormir, entonces le dieron una quetiapina, la persona era hipotensa y casi se muere. Exacto. Sí. Ahora, otra cosa, doctora, con respecto a al suicidio, ¿por qué se sigue viendo como una enfermedad mental y no como algo natural de la persona? Sí, o sea, no es que yo diga que esté bien o está mal, ¿no? Yo creo que es una cuestión más de ética y de vamos a decir, como de apego de las otras personas, ¿no? O sea, yo no creo que todo el que se suicida tenga un problema, realmente. O sea, es mi opinión. Ahora, bueno, como médico, usted me dirá. Para llegar a tomar esa decisión, algo grave tiene que estar pasando en la mente de ese ser. La mayoría han sido pacientes con algún desorden mental, pero en este momento, justamente en este momento de vida, probablemente van a haber más casos donde no haya un diagnóstico de enfermedad mental previo, porque el solo hecho de la situación estresante grave en la que está viviendo el mundo ya es un estresor suficiente para detonar cualquier cosa, ¿no? Como dije antes, con la sumatoria de eventos alrededor de ese ser, que no va a ser uno, van a ser muchos, que no conocemos, ¿no? Realmente, pero sí. Por lo general hay un desorden que hace que se magnifique la situación y lo único que ven como solución es terminar con la vida. Ok, gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por concluida esta sesión tan, wow, tan explosiva. Gracias, Maru, por tu contribución con toda esta comunidad.
y pues esperemos que próximamente hagamos otras cosas de este tipo para pues apoyar a la salud mental del planeta, porque cada quien desde su rinconcito puede, Algo puede hacer. exacto, contribuir. Y como Sí. digo yo, no puedes sanar el mundo completo, pero si sanas tu pedacito, y tu pedacito más mi pedacito más el pedacito de todos, podemos sanar el mundo entero. Y fíjate, Ninochka, bajo esa línea, como para cerrar ya, dejarles como algo simple, sencillo, pero súper importante. Si ustedes o algún ser querido están pasando por un mal momento o alguien está mal, lo que la persona usualmente necesita es ser abrazada, o sea, con la voz y con los brazos. Es sentirse apoyada y contenida, más que el típico escuchar de, pero tú puedes y siempre has sido fuerte, ¿cómo así que ahora no puedes? Ese es el peor comentario que podemos hacer. Y es uno de los que más hacemos porque no sabemos qué hacer cuando alguien nos dice, me siento muy mal, qué sé yo, qué hago. Es escucharlos, dejarlos expresarse y validar su emoción y tal vez guiarlos hacia buscar una ayuda, pero no juzgar, no criticar, no, simplemente escuchar y acordarse como de ese gesto del abrazo, de contener. Yo estoy aquí para ti, yo te escucho, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué es lo mejor para ti en este momento? Es como eso, es como eso. Wow. Algo que todos podemos hacer. Sí, definitivamente que sí. Bueno, muchas gracias. Ese cierre estuvo espectacular porque es una herramienta valiosísima. Si alguno de nosotros llega a tener a alguien cerca que requiera que la uses, pues ya sabes qué hacer. Un Exacto. abracito. Y la pueden transmitir, por favor. Sí, también multiplica, el efecto Exacto. multiplicador. Bueno, para que todos sepan, vamos a subir esto al canal de YouTube. Les voy a pasar el link. Y bueno, ahí me buscan Ninochka Fong y les paso el link a lo que tengo en mi base de datos para que puedan compartirlo con otras personas, porque en verdad todo lo que hemos tratado aquí es información valiosísima que puede contribuir a la vida de muchos. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao, buenas noches y gracias. Gracias. Chao, Nino, gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias.